Bueno, mi nombre es Angie Carolina Peralta Silva, soy del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Hoy les vengo a hablar sobre la musculatura que interviene en el sistema estomatonático y graficarlas que podamos localizar. Bueno, comenzamos con la primera unidad, que es la craneocervical. Esta se divide en músculos suboccipitales y músculos flexores. Dentro de los músculos suboccipitales encontramos el recto posterior mayor. Este se extiende desde la apófisis espinosa del axis y se inserta en la línea curva occipital inferior. Está inervado por el ramo dorsal del nervio suboccipital y tiene como función extender la cabeza. Seguimos con el recto posterior menor. Este se extiende desde la apófisis espinosa del atlas, se inserta en la línea curva del occipital inferior, está inervado por el nervio suboccipital y tiene como función extender la cabeza. Tenemos el oblicuo mayor de la cabeza. Este se extiende desde la apófisis espinosa del axis. Este se inserta en la apófisis transversa del atlas. Está inervado por el nervio suboccipital y tiene como función la rotación en la contracción unilateral. Tenemos el músculo oblicuo menor de la cabeza. Este se extiende en la apófisis transversa del atlas y se inserta en la parte externa de la línea curva del occipital. Está inervado por el nervio suboccipital y tiene como función flexionar y extender la cabeza. Tenemos el plano superficial. Este comprende el músculo trapecio, que se extiende desde la parte más superior del tórax. Este se inserta en la línea curva occipital superior. Está inervado por el nervio radial y tiene como función la inclinación lateral de la cabeza. Los músculos suboccipitales se pueden localizar en la parte posterior de la cabeza, más o menos por acá. Bueno, comenzamos con los músculos flexores. Tenemos el esternocleidomastoideo. Este se origina en la parte de arriba de la línea curva occipital superior, en su parte más extensa, y también en la apófisis mastoidea. Este se inserta en el manubrio esternal, en el tercio medial de la clavícula. Está inervado por el nervio accesorio y tiene como función la flexión y la rotación de la cabeza. Ahora vamos a pintarlo. Este músculo vendría estando, el esternocleidomastoideo vendría estando más o menos por aquí. Ahora vamos a pintarlo. Bueno, ahora este vendría siendo el músculo esternocleidomastoideo. Ahora vamos con el músculo escaleno anterior. Este se origina en los tubérculos anteriores en los procesos transversales de C3 a C6. Este se inserta en el tubérculo escaleno en el borde interno de la primera costilla. Está inervado por las ramas anteriores de C5 a C6 y tiene como función la elevación de la primera costilla. Ahora vamos a pintarlo. Este más o menos vendría estando por aquí. Continuamos con el músculo escaleno medio. Este dice que se origina en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de la C2 a la C7. Este se inserta en el tubérculo escaleno de la primera costilla. Está inervado por las ramas anteriores C3 a la C8 y tiene como función la elevación de la primera costilla. Este vendría estando vamos a pintar. Entonces,
Este vendría siendo el músculo escaleno medio, músculo escaleno anterior y el esternocleidomastoideo. Tenemos el músculo escaleno posterior. Este se origina en los tubérculos posteriores de los procesos transversales de C5 a C7. Este se inserta en la segunda costilla. Este se inerva por la rama anterior de C6 y C8 y tiene como función la elevación de la segunda costilla, flexionar lateral y ipsilateral el cuello. Entonces vendría siendo acá. Seguimos con el recto lateral. Este se origina en la apófisis espinosa transversa del atlas hasta el occipital. Se extiende en la apófisis transversa C1 y está inervado por la rama C1 y C2 y tiene como función flexionar el cuello. Entonces este vendría estando más o menos por acá. Seguimos con los planos de los músculos complexos. Este contiene complexo mayor, complexo menor y a los lados el transverso y el dorsal largo. Este se inserta en la apófisis mastoidea del hueso temporal. Este está inervado por los troncos del plexo braquial y tiene como función la inclinación, la flexión y la rotación. El complexo mayor. Este se origina en la apófisis transversa de las primeras 6 vértebras dorsales. Esta se inserta en las caras laterales de la línea curva del occipital. Este está inervado por los 5 nervios primeros del cervical. Este tiene como función extender e inclinar la cabeza lateralmente. Tenemos el complexo menor. Este se origina en los tubérculos posteriores de la apófisis transversal de las 4 últimas vértebras cervicales y las 2 primeras vértebras dorsales. Esta se inserta en la apófisis mastoidea del hueso temporal. Este está inervado por el nervio occipital mayor y tiene como función la rotación y la inclinación de la cabeza. Estos músculos se encuentran acá en la espalda, acá atrás. No se pueden localizar porque no me cansa la mano. Entonces, pero para enseñarles están más o menos por acá. Y para recordar, este vendría siendo el músculo esternocleidomastoideo, el músculo escaleno anterior, músculo escaleno medio, músculo escaleno posterior y el recto lateral. Bueno, seguimos con la segunda unidad, que es la craniomandibular. Esta se divide en músculos elevadores y músculos depresores. Dentro de los músculos elevadores tenemos el músculo temporal. Este tiene su origen en el maxilar y el arco cigomático y se inserta en el ángulo y las ramas de la mandíbula. Este tiene una inervación de las ramas temporales del maxilar inferior, o también las ramas del trigémino, y tiene como función retraer y elevar la mandíbula. Este músculo lo podemos encontrar aquí. Tenemos por segundo el músculo macetero. Este tiene su origen en el borde inferior del arco cigomático y se inserta en el borde inferior y en el ángulo de la mandíbula. Este está inervado por el nervio maceterino y tiene como función elevador potente de la mandíbula. Este se puede encontrar aquí. Continuamos con el músculo tiroideo interno. Este se origina en la fosa tiroidea y se inserta en el borde interno de la mandíbula. Está inervado por el nervio tiroideo interno y tiene como función elevar la mandíbula. Esto lo podemos encontrar más o menos aquí. Este vendría siendo el músculo tiroideo interno.
Bueno, seguimos con los músculos depresores. Dentro de los músculos depresores tenemos el músculo digástrico. Este se divide en dos vientres, el vientre anterior y el vientre posterior. El vientre anterior se origina de la fosita digástrica. El vientre posterior se origina de la escotadura mastoidea del temporal. Su inserción, el tendón intermedio, se inserta en el cuerpo del hioides. Su inervación en cuanto al vientre anterior es inervado por el nervio miloioideo y en cuanto al vientre posterior es inervado por el nervio facial. Su función es elevar el hioides, la base de la lengua y descender la mandíbula. Este músculo se localiza aquí. Seguimos con el músculo genioioideo. Este tiene su origen en la espina mentoniana inferior. Se inserta en la cara anterior del cuerpo del hioide. Este está inervado por el ramo C1 a través del nervio hipogloso y tiene como función elevar el hioides y desciende la mandíbula. Este se localiza Este vendría siendo el músculo genioioideo. También está el músculo miloioideo. Este tiene su origen en la línea miloioidea de la mandíbula. Este se inserta en el rafe medio miloioideo y el cuerpo del hioide. Está inervado por el nervio miloioideo, la rama del nervio trigémino, y tiene como función elevar el hioides y la base de la lengua. Este se puede dibujar. Este vendría siendo el músculo miloioideo. Seguimos con la tercera unidad, que es denominada la craneofacial. Este se divide en músculos perinasales, músculos labiales y músculos comisurales. Dentro de los músculos perinasales encontramos el músculo prócer. Este se origina en la raíz de la nariz, se inserta en la piel del entrecejo y es inervado por el nervio facial. Este tiene como función traer hacia abajo el ángulo de la ceja. Este se puede localizar más o menos por acá. Este vendría siendo el músculo prócer. Seguimos con el músculo transverso de la nariz. Este tiene su origen en el dorso de la nariz. Este se inserta en la piel a nivel del ala y del músculo mirtiforme. Este está inervado por el nervio facial y tiene como función: su parte posterior reduce la amplitud del orificio y su parte anterior eleva la piel de la nariz. Y este podría localizarlo por acá. Este vendría siendo el músculo transverso de la nariz. Seguimos con el músculo dilatador de la nariz. Este se origina en el borde posterior del cartílago del ala de la nariz y se inserta en la piel del borde inferior del cartílago de la nariz. Está inervado por el filete del nervio facial y tiene como función dilatar las fosas nasales en sentido transverso. Esto lo podemos encontrar más o menos aquí. Se puede localizar ahí. Tenemos el músculo mirtiforme. Este se origina en la fosa mirtiforme. Este se inserta en el tabique y en el borde posterior del cartílago del ala. Este se inerva por la rama superior del nervio facial. Tiene como función depresor del ala de la nariz y constructor de sus aberturas. Este se puede localizar ahí. Este sería el músculo mirtiforme. Seguimos con los músculos de los labios. Esto se divide en músculos constrictores, músculos labiales superiores y músculos labiales inferiores. Dentro de los músculos constrictores encontramos el orbicular de los labios. Este tiene su origen en las fibras musculares que rodean la abertura de la boca.
Este se inserta en la piel del ángulo de la boca, está inervado por el nervio facial y tiene como función cerrar y protruir los labios. Este se puede encontrar, este lo podemos localizar aquí. Este vendría siendo el músculo orbicular de los labios. Seguimos con el borla del mentón, el músculo borla del mentón. Este tiene su origen en la parodia facial que cubre la glándula parótida. Este se inserta en el maxilar inferior y en la piel del mentón. Está inervado por el nervio facial y tiene como función elevar el mentón y el labio inferior. Este lo podemos localizar. Este se puede encontrar aquí. Este vendría siendo el músculo borla del mentón. Seguimos con los músculos labiales superiores. Dentro de este encontramos el músculo elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Dice que tiene su origen en la cavidad angular, en la cavidad infraorbitaria y el cigomático. Este se inserta en la apófisis frontal y el borde posterior del ala de la nariz y del labio superior. Está inervado por el nervio facial y tiene como función levantar la nariz y el labio superior. Este lo podemos encontrar Este vendría siendo el músculo elevador común del labio superior y del ala de la nariz. Seguimos con el músculo cigomático menor. Tiene origen en el hueso cigomático, está insertado en el labio superior, está inervado por el nervio facial y tiene como función elevar el labio superior mostrando los dientes maxilares. Esto lo podemos encontrar Este vendría siendo el músculo cigomático menor. Continuamos con los músculos labiales inferiores. Encontramos el cuadrado del mentón. Este tiene su origen en el tercio interno de la línea oblicua externa del maxilar inferior. Este se inserta en la piel del labio inferior, está inervado por el nervio facial y tiene como función deprimir el labio inferior. Este lo encontramos. Este se encuentra aquí, el cuadrado del mentón. Seguimos con los músculos comisurales. Dentro de estos encontramos el músculo cigomático mayor. Este tiene su origen en el hueso cigomático. Este se inserta en la piel del ángulo y el orbicular de la boca. Este está inervado por el nervio facial y este sirve para la sonrisa. Este se puede localizar Este vendría siendo el músculo cigomático mayor. Seguimos con el músculo risorio. Este tiene su origen en la fascia que recubre la glándula parótida. Este se inserta en la piel del ángulo de la boca. Está inervado por el nervio facial y este sirve para hacer muecas o para reírse. Este lo encontramos Este vendría siendo el músculo risorio. Seguimos con el músculo bucinador. Este tiene su origen en la apófisis alveolar del maxilar y de la mandíbula. Este se inserta en el orbicular de la boca. Este tiene su inervación por el nervio facial. Este tiene como función comprime la mejilla y los labios contra los dientes. Este puede servir para la succión y para silbar. Este lo podemos encontrar Este vendría siendo el músculo bucinador. Bueno, seguimos con la cuarta unidad. Esta se denomina la linguoidea. Esto se divide en músculos intrínsecos, músculos extrínsecos y músculos elevadores. Los músculos intrínsecos no se pueden graficar ya que son músculos internos, pero se los voy a nombrar. Bueno, dentro de estos encontramos el transverso de la lengua. Este tiene su origen en el tabique fibroso medio de la lengua.
Este se inserta en el dorso y en los lados de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso y tiene como función estrechar y alargar la lengua. Bueno, tenemos el músculo longitudinal superior de la lengua. Este tiene su origen en la fibra submucosa del dorso de la lengua. Este se inserta en el vértice de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso y tiene como función acorta la lengua, gira el vértice y los lados de la lengua hacia arriba. Bueno, tenemos el longitudinal inferior de la lengua. Este tiene su origen en la cara inferior de la lengua entre el músculo hiogloso y el geniogloso. Este se inserta en el vértice de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso y tiene como función acortar la lengua, girar el vértice y los lados de la lengua hacia abajo. Tenemos los músculos extrínsecos. Estos son músculos internos, los cuales no podemos graficar ya que se encuentran dentro de la boca, pero se los voy a nombrar. Bueno, dentro de este encontramos el músculo geniogloso. Este tiene su origen en la espina mentoniana superior. Se inserta en el dorso de la lengua y en el hioides. Este está inervado por el nervio hipogloso y tiene como función bajar la porción central de la lengua y empujar la lengua hacia afuera. Tenemos el músculo hiogloso. Este tiene su origen en el cuerpo y hasta menor del hioides. Este se inserta en la cara lateral e inferior de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso y tiene como función protuir y retraer la lengua. Tenemos el músculo estiloides. Este tiene su origen en la apófisis estiloides y en el ligamento estiloideo. Este se inserta en la cara lateral e inferior de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso y tiene como función retraer la lengua y traccionar de ella hacia arriba para la deglución. Tenemos el músculo amigdalogloso. Este tiene su origen en la paneurosis faríngea en la cara externa de la amígdala. Este se inserta en los bordes de la base de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso y tiene como función tirar la lengua hacia arriba y unirla contra el velo del paladar. Tenemos el músculo faringogloso. Este tiene su origen en la parte superior del constrictor superior de la faringe. Este se inserta en los bordes de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso mayor y tiene como función elevar y bajar la parte posterior de la lengua. Tenemos el músculo palatogloso. Este tiene su origen en la aponeurosis palatina del paladar blando. Se inserta en la cara lateral de la lengua, está inervado por el nervio vago y el nervio accesorio y tiene como función elevar la parte posterior de la lengua. Tenemos los músculos elevadores. Tenemos el músculo genioideo, el músculo miloideo y el músculo digástricos. Estos músculos ya fueron explicados ya que se comparten con la unidad craniomandibular. Pero a diferencia que en la unidad craniomandibular, estos hacen parte de los músculos depresores y en la unidad linguoidea hacen parte de los músculos elevadores. Seguimos con el músculo esternotiroideo. Este tiene su origen en el manubrio external. Este se inserta en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides. Este está inervado por el asa cervical y tiene como función desciende la laringe y el cartílago tiroides. Este lo podemos encontrar. Este vendría estando por acá. Bueno, seguimos con el músculo omoioideo. Tiene su origen en el borde superior de la escápula. Este se inserta en el hueso hioides. Está inervado por el asa cervical y tiene como función fijar y descender el hueso hioides. Este lo encontramos por acá. Tenemos el músculo esternoioideo. Este tiene origen en la cara lateral del manubrio external. Este se inserta en el borde inferior del hueso hioides. Está inervado por los ramos cervicales superior del asa cervical y tiene como función fijar el hioides. Y tal lo encontramos por acá.
Bueno, continuamos con la quinta unidad, que es la velofaringea. Dentro de esta unidad encontramos el músculo palatogloso. Este músculo ya fue explicado ya que se comparte con la unidad linguoidea. Dentro de la unidad linguoidea hace parte de los músculos elevadores. Continuamos con el músculo palatofaringeo. Este tiene su origen en la parte posterior del paladar duro y en la aponeurosis palatina. Este se inserta en la cara lateral de la faringe. Está inervado por el nervio vago y el nervio accesorio y tiene como función o interviene en la deglución. Dentro de esta unidad encontramos un músculo tensor, que es el músculo periestalfelino interno. Este tiene su origen en la base del cráneo, en la fosita navicular del efenoides. Este se inserta en su parte anterior con la aponeurosis palatina y en su parte posterior con la parte suave del paladar duro. Está inervado por el nervio trigémino y el nervio mandibular y tiene como función tensionar el velo del paladar. Tenemos un músculo elevador que es el músculo estafilino externo. Este tiene origen en el hueso temporal, se inserta en la base del cráneo y está inervado por el nervio vago. Tiene como función elevar el velo del paladar. Tenemos dos músculos retractor. El primer músculo retractor es el músculo palatoestafelino. Este tiene origen en el extremo posterior del velo del paladar. Este se inserta en la espina nasal posterior. Está inervado por el nervio glosofaringeo y tiene como función retraer la úvula. Bueno, tenemos el músculo constrictor de la faringe. Tiene su origen en el tubérculo faríngeo. Se inserta en el rafe faríngeo. Está inervado por el plexo faríngeo y tiene como función la deglución de manera periestáltica.